Métodos y atributos. En esta sección veremos los métodos y atributos. Como dijimos, la programación en Python consiste en la creación e interacción de diferentes tipos de objetos. Estos métodos y atributos dependerán del tipo de objeto al cual estén referidos. Veremos el concepto de tipado en Python, trabajaremos con la función help, aprenderemos a diferenciar entre métodos y atributos y tendremos un acercamiento al lenguaje UML. En esta parte veremos el tipado en Python. Como bien dijimos, Python se basa en el manejo de diferentes tipos de objetos, y cada uno de estos tendrá un tipo asignado. Podremos saber el tipo de cada uno de estos objetos con la función integrada type. Los tipos también son llamados clases. Python es un lenguaje fuertemente tipado y de tipado dinámico. ¿Qué significa ser fuertemente tipado? Consistirá en no realizar conversiones automáticas entre los objetos. Para ver esta diferencia compararemos los dos lenguajes Python y JavaScript, al sumar el número 10 más un string que contendrá el valor de 10. En Python obtendremos una excepción, puesto que el intérprete no realizará ninguna conversión automática. Por lo tanto diremos que Python es un lenguaje fuertemente tipado. En cambio JavaScript forzará a esta operación, convirtiendo el primer valor en un string y mostrándonos la concatenación. JavaScript realizará una conversión automática. Por lo tanto diremos que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. ¿Qué significa tener tipado dinámico? En contraposición, los tipados estáticos asignarán los tipos antes de la ejecución del algoritmo. Es decir, en caso tengamos un código y lo compilemos, si tendremos errores de tipado, no podremos realizar la compilación. No obstante, tenemos los lenguajes de tipado dinámico, donde la asignación de tipos se realizará durante la ejecución del intérprete, que en caso no haya errores continuará con la ejecución, pero en caso que los encuentre y no pueda encontrar una solución a la excepción, detendrá el código. En secciones anteriores vimos diferentes tipos de elementos, tales como los enteros, los decimales o de coma flotante, así como también los strings. Vimos de que podríamos realizar diferentes operaciones entre estos tipos de objetos, tales como operaciones algebraicas, aritméticas, etc. No obstante, en el caso de que quisiéramos realizar una operación con diferentes elementos, vimos de que si estos tipos no eran compatibles, Python nos informaba errores de tipo. Es decir, que Python no realizaba conversiones entre los tipos de estos, es decir, es un lenguaje fuertemente tipado. También pudimos ver de que al momento de nosotros declarar variables u objetos, estos tipos eran implícitos y se podían asignar durante la ejecución del programa, así como también modificarse durante la ejecución de esta. Por lo tanto, Python es un lenguaje de tipado dinámico. A continuación veremos la función integrada help. Esta función nos mostrará un resumen de la documentación de un objeto, es decir, nos mostrará sus atributos y métodos internos. Para poder verificar el tipo de un objeto, podremos utilizar el arreglo help type, para así poder ver el tipo de un objeto en específico. Cuando nosotros hablamos el intérprete Python, es curioso que se nos den algunos comandos, tales como el copyright, los créditos, la licencia o más información, así como help. Help en este caso nos da información acerca de la consola. Para poder salir de este menú podremos digitar Q y salir. Podremos utilizar help como atributo para diferentes objetos, como en este caso el objeto str o string. En este caso obtendremos información de la clase string y veremos de que se nos informa los diferentes métodos definidos acá. Los métodos son funciones internas, es decir, que serán algunos métodos que devolverán diferentes valores o realizarán cambios dentro del objeto. En este caso podemos ver de que los métodos internos dentro de cada uno de estos objetos son abundantes. Por lo tanto, es recomendable revisar el formato o la documentación propia del lenguaje. Podremos utilizar help, en este caso, junto con la función type para referirnos a un objeto en específico, como por ejemplo el número 3.1415, que será de tipo float. Al ejecutar esta instrucción, obtendremos
ayuda o la documentación de la clase float. Se nos informará sobre esta clase, se nos dará una pequeña descripción, así como los métodos definidos dentro de esta clase, que como podemos ver son abundantes. Por lo tanto, les recomiendo encarecidamente que revise la documentación, puesto que todos estos procedimientos se encuentran ahí de una forma mucho más explícita. Los conceptos vistos anteriormente pueden resultar ser muy abstractos y poco claros a primera vista. Para poder ayudarnos a entender, nos valdremos de diagramas UML. UML es un lenguaje gráfico, que por sus siglas significa Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelado. Este lenguaje no es un lenguaje de programación, es un conjunto de estándares gráficos que nos ayudarán a poder ilustrar estos conceptos de una manera más amigable al ser humano. En este caso ilustraremos el concepto de clase, el cual es equivalente a los tipos de los objetos Python. La forma de representar clases en UML serán con tablas de 3 filas y una columna. La primera fila tendrá el nombre de la clase, y la segunda enumerará los atributos. Los atributos serán objetos o variables contenidos dentro de la clase principal. Los métodos serán acciones que se realizarán con el objeto. Los métodos pueden tener o no argumentos. Eso dependerá de la configuración o programación de cada uno de estos métodos. Recordemos que no es necesario indicar todos los atributos y métodos de una clase. En el ejemplo anterior pudimos ver de que existen clases que poseen muchos de estos atributos y métodos. Por lo tanto, la tabla no sería cómoda de leer y traería más confusión que solución de problemas. A continuación veremos la representación UML de las 3 clases que vimos anteriormente: la clase int, la clase float y la clase string. Vemos de que en este caso no hemos incluido todos los métodos y atributos dentro de estas clases, que pudimos ver utilizando el comando help. Recordemos que la utilidad de un diagrama UML es simplificar la comprensión de estos conceptos. Por lo tanto, hemos reducido a solamente los atributos y elementos que utilizaremos a continuación. Dentro de las clases int, float y string, vemos de que todos estos tienen el mismo atributo doc. Podemos ver de que dentro del atributo doc tenemos 2 subguiones al inicio y 2 subguiones al final. Esto es muy importante dentro del lenguaje Python. No obstante, en este caso lo tomaremos solo como argumentos simples. Vemos de que dentro de la clase int y la clase float hemos identificado 2 métodos, que es el método add, que tendrá como argumento un número. Dentro de la clase string hemos identificado 3 métodos. El método lower, que nos devolverá el objeto pero esta vez expresado en minúsculas. El método upper, que nos devolverá el objeto pero esta vez expresado en mayúsculas. Y el método replace o reemplazar, que reemplazará el string 1 respecto al string 2 en el objeto principal. Una vez programando en el lenguaje Python, será necesario que conozcamos la notación para acceder a los métodos y atributos. Por ejemplo, la forma de acceder a un atributo será utilizando el punto. Al colocar objeto.atributo, nos referiremos al atributo dentro de este. Recordemos que un atributo es un objeto. Es decir, un atributo es un objeto dentro de otro. Para poder acceder a un método, es decir, realizar una acción respecto a este objeto principal o objeto padre, aparte de la notación anteriormente vista, utilizaremos unos paréntesis y unos argumentos, en caso sean requeridos, como en este caso, donde llamamos al objeto y al método 1, o al objeto y al método 2, que en este caso tendrá 2 argumentos para ejecutar la acción. Recordemos de que en caso de que llamemos a un método sin los paréntesis, lo llamaremos como atributo y no como método. Recordemos que en estos ejemplos ya hemos identificado las clases que utilizaremos, las cuales serán las clases int, float y string. Hemos identificado los atributos dentro de estas clases, las cuales son, para estos 3 casos, el atributo doc, así como los métodos add para las clases int y float, así como los métodos lower, upper y replace para la clase string. A continuación veremos los conceptos que hemos entendido antes. Por ejemplo, declararemos un objeto A que será de tipo string, que será una oración.
que dirá: hola, soy Saúl. En este caso, si indicamos el tipo de este objeto, veremos que es un objeto de tipo string. Como dijimos antes, dentro de los objetos tendremos atributos, los cuales serán otros objetos dentro de este. Y para poder acceder a ellos nos valdremos del punto y el nombre del atributo que estemos buscando, en este caso doc, que en este caso obtenemos la documentación de los objetos tipo string. No obstante, podemos obtener la misma respuesta sin necesidad de declarar un objeto, es decir, solamente haciendo referencia al objeto constructor, en este caso el objeto str. Como ya pudimos ver, también tendremos diferentes métodos para los diferentes objetos, tales como el método upper, que nos devolverá el carácter, pero en mayúsculas. El método lower, que hará lo mismo, pero devolviéndonos la cadena en minúsculas. Así como también la cadena replace, donde en este caso cambiaremos el carácter Saúl por Edwin. También podremos realizar diferentes operaciones, tales como concatenar varios de estos procedimientos o varios de estos métodos, como en este donde haremos el cambio que hicimos anteriormente y lo expresaremos en mayúsculas. Hemos de decir que también esto se puede hacer para otros objetos que no necesariamente sean strings, como por ejemplo objetos tipo int. En los ejemplos que vimos solo consideramos un método, el cual era el método add, en el cual pudimos expresar diferentes contenidos, como por ejemplo añadir 100. Así como también podremos concatenar varios de estos métodos, como por ejemplo en este caso, donde añadiremos 2000. Hemos de decir que no necesariamente tendremos que llamar a los objetos o declararlos en una variable. También podremos llamarlos directamente, como en este caso, donde definiremos un número 1000 y le añadiremos 50. Vemos de que en este caso no hemos definido una variable para hablar de este objeto, sino que simplemente lo hemos llamado, lo hemos encerrado entre paréntesis y hemos utilizado el método add. Lo mismo que podemos hacer con strings, como en este ejemplo donde hemos definido un string entre comillas y hemos utilizado el método upper. Una aclaración importante que tendremos que hacer es que en caso de que llamemos a uno de estos métodos sin paréntesis, nos referiremos a un atributo, es decir, a un objeto, mas no realizaremos la acción que implicaría realizar este método. Por eso es necesario siempre conocer la tipificación y las características propias de cada tipo de objeto. Esto lo podremos obtener utilizando el comando help o preferiblemente la documentación de Python. En este primer ejemplo realizaremos un script que hará un manual interactivo, es decir, un programa que mostrará los archivos doc convertidos a mayúsculas para las clases str, float e int, pero realizará algunas pausas dándose algunos mensajes al usuario a través de la función input. A continuación procederemos a la implementación de dicho algoritmo. Comenzaremos con un print que dirá manual interactivo. Comenzaremos con un input y comenzaremos con una nueva línea que dirá presione enter para doc de string. Y en este caso mostraremos en pantalla
dentro del objeto string el atributo doc. Pero recordemos que lo deberemos expresar en mayúsculas. Por lo tanto, usaremos el método upper. Copiaremos esta línea. Ahora lo haremos para la documentación de los enteros, es decir, int. Copiaremos esta línea nuevamente y adaptaremos esto a la clase int. Enter para la documentación de float. Y finalmente un input en blanco para detener la ejecución del programa. Probaremos. Se nos pedirá Enter para ver la documentación de string, la cual está en mayúscula. Ahora Enter para la documentación de int, la cual también está en mayúscula, y Enter para la documentación de float, que también está en mayúscula. Y así habremos cumplido con el primer ejemplo. En este segundo ejemplo realizaremos un programa que leerá 3 números del usuario y los sumará, pero esta vez utilizando el método add. A continuación veremos la implementación de este algoritmo. Comenzaremos con un print que dirá suma mediante métodos. Añadiremos un poco de aire, definiremos una variable n1, la cual será de float, un tipo float, pero procederá de un input que dirá ingrese primer número. En este caso definiremos dos variables n2 y n3, las cuales leerán el segundo y tercer número. En este caso colocaremos un print adicional que dirá suma total. Estos caracteres /n son saltos de línea. Y en este caso llamaremos a n1 al método add, que sumará n2. Concatenaremos este método, nuevamente utilizar el método add, pero esta vez con n3. Añadiremos un input para detener el script y procederemos a ejecutar. Ingresaremos el primer número, el cual será 10, el segundo será 20 y el tercero será 5.5, teniendo una suma total de 35.5. Y así habremos concluido con el siguiente ejemplo. En este tercer ejemplo, realizaremos un programa que leerá un texto vía input y luego lo mostrará solo con mayúsculas y solo con minúsculas. A continuación procederemos a la implementación de dicho algoritmo. Primero declararemos una variable que en este caso se llamará texto, la cual será un input, el cual dirá ingrese su texto. Luego colocaremos un print que dirá texto en minúsculas. Repetiremos esto. Pero esta vez solo para un texto en mayúsculas. Y un input para finalizar. En este caso colocaremos un print que llamará a la variable texto, pero con el método lower. Lo mismo para el texto en mayúsculas, pero esta vez
llamaremos al método upper. Ejecutaremos en este caso ese script. Nos pedirá que ingresemos nuestro texto y diremos buenos días a todo el mundo. Obtendremos el texto solo en minúsculas, así como también solo en mayúsculas. Y así habremos concluido con la ejecución de este ejemplo. El siguiente ejemplo será un ejemplo de cambio dentro de una oración. Haremos un programa que cambiará el contenido de una oración cambiando una palabra por otra. Leeremos la palabra cambiar y la palabra para hacer el cambio a través del teclado. En este ejemplo tendremos una oración que dice el perro corre feliz y nuestro programa modificará el contenido de este string para, por ejemplo, cambiar la palabra perro por gato, obteniendo el resultado el gato corre feliz. A continuación veremos la implementación de dicho algoritmo. Primero declararemos una variable llamada oración, la cual será un input que pedirá una oración al usuario. Luego declararemos una variable llamada origen, o mejor dicho, objetivo. Y luego uno que se llamará reemplazo, la cual también será un input y será pedido al usuario. Colocaremos un print vacío para dar un poco de aire y diremos que la oración original será la variable oración. Copiaremos estas líneas así como definiremos la oración de reemplazo. Colocaremos un input al final para detener la ejecución de este código. En este caso, utilizaremos el método replace, especificando primero el objetivo y luego el reemplazo. Correremos esto en nuestra consola. Leeremos la oración que dirá el perro come feliz, donde cambiaremos perro por gato, donde obtendremos la oración original, el perro come feliz, y la oración reemplazo será el gato come feliz. Y así de esta manera podemos volver a probar. Por ejemplo, el niño juega, cambiaremos juega por estudia. Y obtendremos nuestra oración original y nuestra oración de reemplazo. Y así habremos concluido con este algoritmo. Y finalmente veremos nuestro último ejemplo. Realizaremos una aplicación que codificará un texto, expresará todo en mayúsculas, cambiará la A por el número 4, la E por el número 3, la I por el número 1, la O por el número 0, la U por el número 7 y los espacios por el punto. A continuación procederemos a la implementación de dicho algoritmo. Primero, declararemos una variable llamada txt, la cual será un input que dirá ingrese su texto. Declararemos otra variable llamada txt2, la cual llamará la misma. Primero llamaremos al módulo upper y comenzaremos a codificar.
Comenzaremos a reemplazar el carácter A por el carácter de 4. El carácter E por el carácter de 3. El carácter de I por el carácter del número 1. El carácter de la letra O por el carácter del número 0. El carácter de la letra U por el carácter del número 7. Y finalmente, el carácter del espacio en blanco por el carácter de el punto. Vemos de que en este caso ya habremos terminado con la nueva variable. Colocaremos un print que dirá texto codificado y llamaremos a tx de 2. Colocaremos un input y procederemos a probar. Nos pedirán un texto, diremos eucalipto y obtendremos el texto codificado. Daremos un poco de aire y volveremos a ejecutar. El arquitecto Eusebio. Y listo. Ya tendremos el texto codificado. Y así, habiendo conocido cómo trabajar con los tipados en Python, habiendo conocido los diferentes atributos y métodos dentro de los objetos, hemos concluido con esta sección y nos vemos en la siguiente. Les recomiendo que revise la documentación de Python y específicamente de los tipos de objetos que use en sus programas. Soy Edwin Saúl y nos vemos en la siguiente sección. Hasta luego.